11 de junio del 2017 vamos a estudiar Primera de Corintios, capítulo 15, en el nombre de Jesús. Este es un capítulo dentro del libro de Corintios que es crucial porque tiene verdades muy importantes. Es un capítulo indispensable, es una médula espinal en este libro. Entonces, recuerden que al terminar de estudiar Corintios vamos a hacer un examen de Corintios porque estamos en un instituto bíblico y necesitamos conocer este capítulo. Es muy importante, tiene muchos temas cruciales. Vamos a empezar. En el verso 1, ¿qué nos dice? Quiero que todos lo estén leyendo, por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ok, Pablo va a explicar en miniatura el evangelio. Va a explicarlo en miniatura. Y dice, yo les prediqué esto, ustedes lo recibieron y ustedes perseveraron. ¿Se fijan las palabras clave? Recibir y perseverar. No porque tal persona recibió el evangelio, la de allá, la de dos cuadras para allá de la esquina, un día le fui a predicar y escuchó el evangelio, recibió a Cristo en su corazón, pasaron los años, se regresó al pecado y se murió en pecado. ¿Se salvó? Por supuesto que no, pero recibió a Cristo. Pero aquí dice, en el cual también perseveráis. Todos aquí tenemos que entender esta palabra clave, perseverar. No solo recibir, son diferentes. Hay unos que se cansan de perseverar a los 3 meses, otros se cansan de perseverar a los 10 años, otros se cansan de perseverar a los 30 años. Hay pastores que de 40 años de servicio, ya al final de su carrera se torcieron y fueron en pos de Satanás. Después de décadas de servirle a Cristo, ahora sirven al diablo. ¿Por qué pasó eso? Jesús dijo, el que persevere hasta el final, será salvo. ¿Cuál es el requisito de Jesús para salvarse? Perseverar hasta el final. Quizá hoy perseveras porque la tienes fácil. Unos tienen la iglesia aquí en su misma calle, eso es muy fácil. Pero ¿qué tal si la iglesia la tuvieras a 20 kilómetros y no hay camiones? ¿Qué tal si la persona que te empuja en las cosas de Cristo, te ayuda, te anima, un día se muere? Hay esposos que son los que jalan a la esposa, o esposas que son los que jalan al esposo, y si se muere quien te jala, ¿tú vas a perseverar? Hay circunstancias que te ayudan a perseverar en Cristo. Pero ¿y si cambian las circunstancias y se hacen desfavorables? ¿Tú vas a seguirle siendo fiel a Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? Hay una canción muy bonita que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese que un día estaba alabando, gozándose, 15 años después, con otra mujer, ni siquiera está casado y aparte está borracho. ¿Puede pasar eso? Sí, se llama caer de la gracia. Y muchos nunca se levantan. Perseverar hasta el final. ¿Quién dice yo? No nos queda de otra. No nos queda de otra. El fuego de Dios
no se apaga. Cuando de verdad es el fuego de Dios, no se apaga si tú no lo dejas apagar. A Timoteo ya se le estaba medio apagando. ¿Qué le dijo Pablo? Aviva el fuego del don de Dios que recibiste por la imposición de manos del presbiterio de los ancianos. Pablo y los demás ancianos una vez a Timoteo le impusieron manos, y pasó el tiempo y a Timoteito se le estaba apagando la llama. A ti se te apaga la llama por flojo, por no orar, por no ayunar, por no buscar a Dios. Por flojo se te apaga la llama, pero la llama no se apaga sola si tú no haces algo para apagarla. Jesús exhortó a cuidar nuestra lámpara y Él dijo que se iba a tardar. Más nos vale buscar suficiente aceite para cuando llegue. Nuestro amor a Él va a ser demostrado a través de los años, perseverando. Qué impresionante, ¿verdad? Continuamos, verso 2. Muy importante que me pongas aquí atención, que no empieces a pensar en otra cosa. Si el diablo te lanza un dardo en tu mente para que pienses en otra cosa, concéntrate en el nombre de Jesús. Vamos a leer esto tan importante, verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. Si retienes la palabra, eres salvo. Y si no, creíste en vano. Quiere decir que aquella vez, hace 10 años atrás, que recibiste a Jesús en tu corazón y después te apartaste de sus caminos, creíste en vano. No te salvaste. Le repito el requisito de Jesús: el que persevere firme hasta el fin, este será salvo. Que Dios te dé larga vida, que Dios te dé muy larga vida en bendición. Pero ¿y qué tal si empiezas a sufrir desgracias como Job? ¿Vas a maldecir a Dios o lo vas a bendecir y perseverar? Vas a tener tiempos buenos y vas a tener tiempos muy malos. Y tu fe va a ser probada en tiempos de bendición y prosperidad y en tiempos de tribulación. Tu fe va a ser probada en esos dos tiempos. Si retenéis la palabra, sois salvos. Ese es el requisito. No siempre van a estar tu grupito de amigos y amigas cristianos que te apoyan. Tal vez vas a tener que ser el único creyente de tu casa, de tu colonia, de tu ciudad. ¿Tú sabías que hay creyentes en Corea del Norte que sufren persecución y solo son 2 o 3 cristianos en kilómetros a la redonda y se reúnen solo 2 o 3? No hay iglesias. Olvídate de alabanza con instrumentos, no hay eso, porque es ilegal en Corea del Norte, pena de muerte ser cristiano. ¿Sabes cómo matan a los cristianos en Corea del Norte? Los tiran al piso y les pasan una máquina aplanadora por encima. Así matan a los cristianos en Corea del Norte. Son 2 o 3 que se encierran en un cuartito y cantan alabanzas así bajito y alaban a Dios y leen el único pedacito de Biblia que tienen, que les llegó volando en un globo que les aventaron de Corea del Sur. Solo tienen un capítulo, una hojita, y la leen, yo creo que ya se la saben de memoria, y oran y alaban a Dios en un cuartito encerrados. Pagan un precio tremendo. Ellos no tienen estéreo con alabanzas. Ellos no tienen una iglesia que puedan venir y ver videos bonitos, cantar en congregación con aparatos de música. Ellos no tienen eso. Ellos, si se sienten tristes, no pueden hablarle a alguien: ora por mí, fíjate lo que me pasó. No, ni siquiera tienen celular, no pueden. Y si lo tienen, les interceptan la llamada y los matan. Hay veces que hay que perseverar en situaciones bien difíciles que sobrepasan tus fuerzas, y veces que tienes que perseverar cuando te va bien. Pero está demostrado que le somos más fieles a Dios cuando nos va mal. ¿Tú le serías más fiel a Dios
Aquí te tendría todos los miércoles, todos los domingos, a primera hora te tendría aquí, si te fuera mal. Y le pido a Dios que si es necesario para que maduremos, nos vaya mal. Amén. ¿Quién lo dice? Conmigo. ¿Por qué? Porque es mejor que madure el de adentro y no que el de afuera disfrute. Este es el de afuera. El de adentro es el que tiene que crecer. Ese es el que se va al cielo. Y el oro se refina a 30 grados centígrados, a 50 grados centígrados, a 100 grados centígrados. A 100 apenas el agua evapora, o a 1000. A 1000. Y la Biblia dice que nosotros también vamos a ser refinados en fuego. Esta es voluntad de Dios. Pero Él siempre va a estar con nosotros, nos va a estar infundiendo su espíritu para estar firmes en su palabra, firmes en su camino, firmes en santidad. Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es más peligroso que te vaya bien a que te vaya mal. A mí me preocupa que en tu sueldo aparezcan muchos ceros y no que te quiten ceros. Me preocupa más que aparezcan más ceros, porque a mayor comodidad, mayor flojera en las cosas de Dios. Demostrado. Pero sea que nos vaya bien o que nos vaya mal, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar, ¿verdad? Quizá no es lo que tú querías, lo que esperabas escuchar el día de hoy, pero es la Biblia. Pero va a ser un ratito nada más. Vamos a estar toda la eternidad con Jesús. Toda la eternidad con Jesús. Se te va a olvidar el sufrimiento. Dios va a enjugar las lágrimas de los ojos. Vale la pena. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que dice, recibí. Vamos a ver, ahora sí va a hablar qué es el evangelio en sí. ¿Qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Qué es lo que creemos tú y yo? Imagínate que viene alguien y te dice, resúmeme el evangelio en una oración. No tengo más tiempo, solo resúmeme en lo que tengo que saber en una oración. Y Pablo hace una encapsulación magistral del evangelio, y nos da en capsulita el evangelio. ¿Cuál es esa capsulita? Que Jesús, vamos a analizarlo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y apareció a Cefas y después a los 12. ¿De qué estamos hablando? Que el evangelio es que Dios envió a su Hijo, que también es Dios. Dios es una Trinidad. Murió en la cruz por tu pecado y mi pecado. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme Dios lo había profetizado en la Escritura. Mi pregunta para ti hoy es, ¿tú de verdad crees? Y háztelo a ti, hazte a ti esta pregunta. ¿Tú de verdad crees que hace 2000 años Dios se bajó de su trono en el cielo? Porque la Biblia dice en Proverbios 8 que Jesús estuvo desde toda la eternidad con el Padre. Miqueas dice que las salidas del Mesías son desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios Hijo, no solo Hijo de Dios, también Dios Hijo. Dios Hijo se bajó de su trono en el cielo, se vistió de carne como tú y yo, hace 2000 años, un poquitito más. Vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y esto fue literal. Esto no es una metáfora, esto no es una religioncita. Si tú no crees eso con todo tu corazón, déjame decirte, aún estás en tus pecados. No te has salvado. Si tienes duda de esto, y si tú dudas en lo profundo de tu corazón
que esto sucedió. Si tú dudas, Jesús no te va a hablar. Tienes que tener la certeza de que esto sucedió, y no solo que esto sucedió, que tú vas a vivir por esto, por esta hermosa verdad, el resto de tu vida. Por aquel que murió en la cruz por tu pecado, por aquel que sufrió la flagelación de su carne, le escupieron, le arrancaron la barba, le taladraron con clavos como de 15 centímetros, oxidados, pies y manos. Y la Biblia dice clavos en plural, porque la versión Nuevo Mundo en las atalayas dice que fue empalamiento. No es cierto. Jesús dijo: el que no cargue su cruz y me siga no es digno de mí. Y la Biblia dice clavos en plural, y dice que había un letrero sobre su cabeza. El empalamiento es con los brazos arriba de la cabeza. No podría haber un letrero si fuera empalamiento, pero no fue empalamiento, fue crucifixión. Históricamente, los que crucificaban eran los romanos y los que empalaban eran los persas. Los romanos nunca practicaron el empalamiento, más sí la crucifixión, porque los testigos dicen que lo empalaron, que no fue cruz, y eso es una blasfemia. Nosotros creemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, cargó nuestro pecado y nuestra maldad, y ahora nosotros vivimos para Él. Resucitó, y como Él resucitó, también a nosotros nos resucitará. Jesús está diciendo la verdad, el da vida eterna y perdón de pecados a los que creen en su nombre y le obedecen. ¿Por qué Pablo les dice esto después de decirles que tienen que perseverar? Porque el que no persevera es porque se le olvidó la purificación de sus antiguos pecados, tenía la vista muy corta, y porque menospreció en su corazón este sacrificio tan grande por amor. Cuando alguien se aparta del evangelio voluntariamente y deja de perseverar, es por una de dos: o ya no tiene fe, o no es agradecido con el precio tan alto que Jesucristo pagó por nuestros pecados. ¿A qué es a lo que voy? Si tú quieres perseverar todos los días hasta el fin de tu vida, hay una característica que tienes que tener para perseverar hasta el final. Si la tienes, tenlo por seguro que lo vas a lograr hasta el final. ¿Sabes cuál es? Amor a aquel que pagó ese tan grande precio y gratitud por lo que hizo. Acordarte cuál fue el grande precio que pagó por ti, por mí, y acordarte que fue por amor. ¿Por qué nosotros estamos aquí haciendo esto? ¿Y por qué lo vamos a seguir haciendo años y años y años y años después, hasta que venga Jesús por nosotros o que nos muramos? Por amor a aquel que nos amó primero. Si dejas de perseverar, es porque se te olvidó quién es Jesús. La Biblia muchas veces da exhortaciones: pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pon tu mirada en Él, no en las cosas de la tierra. Pon tu mirada en Cristo, no en negocios, ni en familia, ni en las cosas de este mundo. Pon tu mirada en Jesús y no la quites de ahí, y vas a perseverar. Hay personas que les va muy mal en su vida, se les cae su mundo y siguen gozosos, siguen con Cristo, fieles, firmes en el gozo del Señor. Tú quitas tu mirada y te empiezas a hundir como Pedro. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan? Iban en la barca y Jesús venía caminando y se espantaron porque pensaron que era un fantasma. Y Jesús le dijo: yo soy, no teman. Y Pedro le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo. Y en su palabra se bajó con fe y empezó a caminar con Jesús, pero empezó a voltear a ver las olas y se empezó a hundir. Señor, sálvame, que me hundo. Ese tiene una enseñanza bien profunda. Hay personas que iniciaron su carrera de fe, su vida en la fe,
con mucha fe, fueron los primeros en bajarse de la barca y pisar el agua y correr hacia Jesús. No tardaron ni 3 pasos cuando empezaron a ver las olas y ¡pum!, se hundieron. Y yo no quiero que eso te pase a ti. No quiero que pasen 5 años y alguien te haga tropezar o tú tropieces y te apartes de Jesús. Yo no quiero que eso te pase a ti. Pero Pedro hizo lo correcto. Cuando volteó a ver otras cosas que no eran Jesús, porque estaba caminando en lo sobrenatural. Sobrenatural significa que está arriba de lo natural, que no es lo natural. Pedro caminó sobre el agua, pero en la palabra de Jesús. Tú y yo estamos caminando también sobre el agua, en la palabra de Jesús. Pero empiezas a ver otras cosas, empiezas a dudar, te vas a hundir. Si dudas de la palabra de Dios, dudas de su provisión, dudas de su cuidado, dudas que Él puede ayudarte a obedecer su palabra, te vas a hundir. Pedro hizo lo correcto. Pedro volteó a ver a Jesús otra vez, le dijo: Señor, sálvame. Pero hay personas que se dejan hundir y nunca más voltean a ver a Jesús, porque no tienen fe y creen que esa ola es insuperable y que ni aún Jesús los puede salvar. No tienen fe y se hunden. Es todo un reto poner tu mirada en Jesús y no hacerle caso a las olas. Todo un reto creer y caminar por fe. Es todo un reto. Pero eso es voluntad de Dios, que lo pongamos en Él y Él sea nuestro único suficiente. Qué precioso, ¿verdad? Te aseguro que a ti y a mí nos ha pasado muchas veces que volteamos a ver la ola y nos empezamos a hundir. Y terminamos estando en una situación que no era voluntad de Dios, pero por falta de, más bien por mirar hacia otro lado, nos empezamos a hundir. Y enderezamos la vista y Él nos saca otra vez y ahí vamos. Esa es su voluntad. Tu mirada en Jesús. Verso 5. Y apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sabías que Jesús se le apareció a 500 personas? Y de los cuales muchos viven aún en ese tiempo y otros ya duermen. ¿Por qué no le dice se murieron? Dice duermen. Porque el que muere con Cristo duerme. Y el que muere sin Cristo, ese sí se muere. Su cuerpo duerme, pero su espíritu está vivo y consciente con Dios. Mucha gente cree que cuando te mueres te duermes y estás en un sueño hasta la resurrección. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el espíritu sube a Dios. Jesús, cuando reprendió a los saduceos, les dijo: pero respecto a la resurrección, en el pasaje de la zarza, cuando Dios habló a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y para Dios ellos viven. Y aún no ha sido la resurrección, pero ellos están vivos. Jesús lo enseñó. ¿Cómo es posible que aún no ha sido la resurrección? Abraham, Isaac y Jacob ya están vivos. En ese pasaje Jesús lo enseñó. Cuando alguien muere, inmediatamente su espíritu se desprende de su cuerpo, pero el espíritu puede ver, puede escuchar, puede pensar. Somos creados a la imagen de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Dios es trino. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. El Espíritu Santo es el Espíritu. Y Dios Padre dice: mi alma. La Biblia enseña que Dios tiene alma. Somos creados a imagen de Dios, somos seres tripartitos. Tesalonicenses enseña que Dios los guarda irreprensibles en santidad, en espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el que se duerme, pero el alma y el espíritu no. Esos o van a la cárcel o suben arriba, al tercer cielo. Pablo dice: si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, pero dice que subió al tercer cielo.
El paraíso antes estaba en el centro de la tierra. Ahora el paraíso no está en el centro de la tierra. Después de la crucifixión, Jesús fue por sus amigos que estaban en el seno de Abraham, en el centro de la tierra. Escrito está que Jesús bajó a lo profundo de la tierra en el libro de Efesios, creo que es el capítulo 4. Tomó cautiva la cautividad, subió a lo alto y dio dones a los hombres. Se llevó a sus amigos y se llevó el paraíso al tercer cielo. El paraíso estaba en el centro de la tierra. Alguien muere, su cuerpo sí duerme esperando a la resurrección, pero su espíritu va con Dios. Y el espíritu puede hablar, puede pensar, puede escuchar. El rico de la parábola, creo que es Lucas 17, se estaba quemando en tormentos y decía: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Cómo tiene lengua si no ha resucitado? Que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo tiene lengua si se supone que los muertos están dormidos hasta la resurrección y todavía no es la resurrección? Cuando la Biblia dice durmió, está hablando solo del cuerpo físico, que más adelante será despertado del polvo. Habrá resurrección de justos para vida eterna y de injustos para castigo eterno. Colacín ainión. Colacín no es cortamiento, colacín es castigo. Jesús, dice la Biblia, cuando murió en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ok? ¿Su cuerpo a dónde fue? A la tumba. ¿Y su alma? ¿A dónde fue su alma? Al centro de la tierra. La Biblia dice en Colosenses que fue a humillar a todos los principados y potestades en su desfile triunfal en la cruz. La Biblia dice: bajó a las profundidades de la tierra para que se cumpliese la profecía de Jonás, que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro, en el corazón de la tierra. Es el infierno. ¿Y Jesús qué hizo? Fue arrancarle las llaves de la muerte y del Hades al diablo. Te lo repito: Padre, en tus manos encomiendo mí. El cuerpo fue Alá y el alma bajó al centro de la tierra. Cuando te mueres, no te duermes hasta la resurrección. Tu cuerpo sí, instantáneamente abre los ojos del espíritu y ves tu cuerpo tirado. Y en ese mismo instante, dice la Escritura, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y quien no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Te estoy hablando de lo eterno. Esto es el mensaje al que le tienes que poner atención, porque este sí es para siempre. Quizá a tu profesor de inglés no le pusiste atención, a tu profesor de matemáticas no le pusiste atención por estar platicando con tus amiguitos. Quizá en la secundaria no le pusiste atención al de física por estar ahí jugando, cacaraqueando con tus amigos, o te estabas durmiendo. Pero en este mensaje no te puedes quedar dormido, porque tú te duermes en la fe y ¿qué te pasa? No te salvas. Uno puede no pasar una materia humana, pero si no pasas el examen que Dios nos va a hacer a cada uno de nosotros en el juicio final, si no estás en Cristo al momento de la muerte, no te dejan entrar al cielo. Y solo queda otra opción, y está muy caliente, como a 11,000 grados centígrados. Está oscuro y hay gusanos. Qué impresionante. Jesús resucitó y a nosotros nos va a resucitar. ¿Qué significa esto? Significa que si no llega el arrebatamiento antes, que este mismo capítulo habla del arrebatamiento, ahorita lo vamos a estudiar. Si no llega el arrebatamiento antes y nos toca dejar el cuerpo, nuestro cuerpo se va a tomar una siesta. Se lo comen los gusanos y te entierran. Pero en ese mismo instante vienen ángeles por tu alma y tu espíritu y te llevan al tercer cielo, a la Nueva Jerusalén. Entras por las puertas de perla. No sé por cuál puerta vas a entrar tú, tiene 12. ¿Cuál te gusta?
Judá, Simeón, Gad, Neftalí. Yo quiero por la de Judá. Oye, Ángel, ya me llevan ahí cargando los dos. ¿Me dejas entrar por la de Judá? Ándale, quiero entrar por esa. Y te dejan entrar por la de... a mí me gusta la de Zabulón. A ver, por la de Zabulón. Es real, bíblico. Revisan tu nombre, estás en el escrito en el libro de la vida, eres nacido de nuevo. Amén, por la fe en Jesús, soy de los aleluyas. Órale, pásale. Si no, los amarran de pies y manos y los echan al llorar y crujir de dientes a las tinieblas de afuera. No está en el libro de la vida. Jesús murió por él gratis, pagó por sus pecados, derramó su sangre y no entendió que tenía que creer en Cristo y nacer de nuevo. Pues lo botan a la basura que se llama Gehenna. Pero gracias a Dios que somos trigo de Dios, ¿verdad? Y a nosotros, al trigo, nos llevan al granero. Juan Bautista predicó que Jesús, que es el Mesías, tiene un aventador en su mano. Y dice, y limpiará su era. Recogerá el trigo y lo llevará a su granero, pero a la paja la echará en fuego que nunca se apagará. Marcos capítulo 4 verso 2 dice que las parábolas son doctrina. Para quien diga que las parábolas son cuentitos metafóricos o historias bonitas, no señor. Marcos 4:2 dice que las parábolas son doctrina. Bueno, continuamos. Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y hablando de los apóstoles en el verso 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Quién fue el último al que se le apareció Jesús? Pablo. Pero lo interesante es que Pablo está hablando al último de todos. ¿Se refiere al último de todos los apóstoles? Porque si Pablo se refiere al último de todos los apóstoles, eso significa que Pablo era el último apóstol. Qué interesante, ¿verdad? Base bíblica donde podemos sacar que ya no hay apóstoles. La Biblia dice en Efesios, creo que es el capítulo 2, que los apóstoles son para la etapa fundacional de la iglesia. Pero bueno, ese es otro tema. Continuamos. Verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Fíjense, él se hace llamar el más pequeño y escribió casi todo el Nuevo Testamento. Fue el que fundó casi todas las iglesias apostólicas. Casi todas las fundó él. Éfeso, Filipo, Colosas, Corinto, Galacia, Roma. Bueno, Roma no la fundó él, pero nombramos y nombramos y nombramos. Y dice que él es el más pequeño de los apóstoles. Qué interesante. Y dice que él no es digno de ser llamado apóstol. Fíjense, el apóstol que más iglesias fundó, el apóstol que más libros escribió, el que más hizo para Cristo, y dice, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Cómo se atreven esos neoapostolocos a autodenominarse apóstol cuando Pablo aquí está diciendo, yo no soy digno de llamarme apóstol? Y viene uno que ya fue pastor muchos años, ahora soy apóstol. ¿Qué te pasó? ¿Te drogaste? ¿Lo pueden creer? ¿No entendió nada esa persona que se autodenominó apóstol? Y hay miles de apóstoles, Métanse a internet y pónganle apóstol. Le sale la lista. Tal vez aquí en esta ciudad no hay, pero México está plagado de falsos apóstoles. Es la moda. Es la moda. Pablo dice, no merezco ser llamado apóstol. Garantía de
está predicando un autodenominado apóstol, garantía de que es apóstata. Salte. Garantía. ¿Cuál es la credencial del siervo de Cristo? Siervo. Siervo inútil. Esa es nuestra credencial. Siervo, aspiro a siervo inútil. Qué interesante, ¿verdad? Pero Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo le da gloria a Dios diciendo: no fui yo, fue la gracia de Dios operando en mí. Y esa es la voluntad de Dios. Humildad. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, fíjense, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Había un grupito leudado, apóstata, torcido, dentro de la iglesia de Corinto, que decía que no hay resurrección de los muertos. Esa es doctrina bíblica fundamental. Habrá resurrección. Y de hecho no solo habrá resurrección, habrá también segunda muerte. Es después de la resurrección. Qué feo, ¿verdad? Los van a volver a matar. Si ya se murieron una vez, ahora otra. El que se salva nace 2 veces y muere una vez. Y el que se pierde nace una vez y se muere 2 veces. ¿Lo pueden entender? Lo repito. El que se salva nace una vez. Nace 2 veces y se muere una vez. Pero el que se pierde, el que no entra al cielo, ¿cómo es? Nace una vez y se muere 2 veces. ¿Qué decía este grupito? Este grupito decía que no había resurrección. ¿Qué les dice Pablo? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Está hablando en sarcasmo. Fíjense, existen falsos testigos y Pablo no era uno de ellos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? Pablo les responde: bueno, ustedes dicen que no hay resurrección y creen en Cristo diciendo que no hay resurrección. ¿Cómo es posible? Porque si no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó y estás en tus pecados. Pero sí resucitó y sí estamos en salvación eterna. Al mismo error lo puedes atrapar con su error. Pablo enseña este principio. El error se atrapa con su mismo error. Bueno, dice: Cristo fue hecho primicia. ¿Qué significa esto? Que Jesús resucitó primero para nunca más volver a morir. Y fue el primero en resucitar. En el Antiguo Testamento tenemos personas que resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Jesús fue el primero en resucitar y no volver a morir. Lázaro se volvió a morir. Cuando Jesús lo resucitó, volvió a morir Lázaro. Y me dirán: Elías se subió, Dios lo llevó en un carro de fuego, en un torbellino, y no murió Elías. ¿Cómo es posible que Jesús sea la primicia de la resurrección? El primogénito entre los muertos. Bueno, déjame decirte que Elías va a regresar en la tribulación como uno de los 2 testigos y lo van a matar. Qué interesante. Jesús es el primogénito entre los muertos. Jesús resucitó para nunca más ver muerte, y esa misma promesa la tenemos tú y yo. Resucitar para nunca más
ver muerte. ¿Sabías que la muerte es un enemigo de Dios? El postrer enemigo en ser destruido será la muerte. Continuamos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dando a entender que en su venida va a ser la resurrección. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por Adán entró la muerte. Ninguno de nosotros moriríamos si no fuera porque Adán pecó, ¿cierto? Adán existió. De hecho, Adán, si te salvas, lo vas a conocer, está en el cielo. Lo vas a conocer. Hola, señor Adán. Muy mal, muy mal. Lo vas a conocer. La Biblia enseña que Adán y Eva sí se salvaron. En el libro de Mateo aparecen en la genealogía como hijos de Dios. Adán y Eva sí se salvaron. Si no se hubieran salvado, no diría hijos de Dios. Lo vas a conocer. Y por ese amigo entró la muerte. Nos causó muchos problemas. Pero tenemos a alguien. Si por uno todos, no sé si la palabra correcta sea se amuelan, por uno todos se salvan. Por uno entró la muerte y por uno entró la vida eterna. Por el pecado de uno todos se mueren y por la justicia de uno todos se salvan. A Jesús se le llama el último Adán. ¿Por qué a Jesús se le llama el último Adán o el postrer Adán? ¿Te explico? A Jesús se le llama el postrero, el último Adán, porque literalmente Jesús fue el último Adán que fue crucificado, y la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz, sobre su cuerpo, y Dios mató a Adán ahí en la cruz, porque Adán pecó y la paga del pecado es la muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Adán tuvo que morir. Y después de Cristo ya no hay Adanes. Ahora todos son nueva criatura en Cristo. No sé si lo puedas captar. Si me cachaste la bola, te la aventé, ¿la cachaste? Ya no existen Adanes. Antes de Cristo sí había. Después de Cristo ya no hay. Porque ahora todos son nueva criatura en Cristo. Y todo aquel que no venga a Cristo va a tener que recibir la ira de Dios sobre su cabecita. Porque Adán será castigado. Y Jesús es el postrer Adán que recibe nuestro castigo para librarnos gratuitamente, si tú lo recibes y te arrepientes y crees en Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? Dice Pablo, de otro modo, verso 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este verso, mucha gente lo malinterpreta. Bautizarse por los muertos no significa que literalmente te van a bautizar por tu abuelita muerta, por tu bisabuelo muerto. Eso hacen los mormones y es pecado. Ellos se bautizan por los muertos, pero están torciendo la escritura para su propia perdición. Porque no significa que nos vamos a bautizar por hombres muertos,
sino por aquel que murió y resucitó. En el nombre de Jesús nos bautizamos, ¿verdad? Para que vean ejemplos de cómo la gente tuerce la Escritura. Continuamos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, bueno, ¿no creen que hay resurrección? Bueno, entonces vamos a pecar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, va a haber resurrección, va a haber un juicio eterno. ¿Me doy a entender? Mucha gente cree, esto es todo lo que hay, aquí es el infierno. Habrá juicio. Mucha gente es del dicho, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfruta la vida, que solo tienes una. Va a haber un juicio. Los que están en el infierno se quieren morir, pero no pueden ya más morir, ya están muertos. Verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese verso nos muestra por qué se metió esa falsa doctrina en la iglesia de Corinto. Esa falsa doctrina entró por esa razón de ese verso. Malas conversaciones corrompen buenas costumbres. ¿Sabes por qué es tan importante que no te juntes con gente que habla tonterías? ¿Sabes por qué es tan importante que tú no escuches a cualquier predicador? ¿Sabes por qué es tan importante que no permitas que tus hijos se junten con quien sea? Hitler dijo algo y lo aplicó a la era nazi. Una mentira repetida muchas veces se hace verdad. Dijo eso. Se hace verdad en las mentes de los que la escuchan. Para de escuchar mentiras. Mucha gente va a lugares que sabe que predican apostasía y palabra leudada y herejías, pero se meten ahí porque la música está muy bonita. Y dicen, examínalo todo, retén lo bueno. Yo me meto con Dios. Sé que está predicando tonterías, pero me quedo aquí porque está muy bonito y yo con Dios. Muchos católicos también piensan así. Saben que en las misas no predican nada de palabra de Dios, no crecen espiritualmente, pero ahí están porque según ellos, yo estoy buscando a Dios, yo me fijo en Dios, yo no veo a los demás. Te puedes leudar si piensas así, y Corinto se leudó. No escuches a los que te hacen oír razones que te alejan de la sabiduría. Qué importante eso, ¿verdad? Dice la palabra, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Qué impresionante. Pablo se para en la iglesia y les dice, algunos de aquí no conocen a Dios. Es decir, nunca se han salvado. Cuidémonos de que eso no nos pase. Velemos debidamente. Ahora Pablo en el verso 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aquí Pablo nos empieza a hablar cómo van a resucitar los muertos. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria,
así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, que es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cada cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Pablo va a empezar a hablar de cuándo va a ocurrir la resurrección. ¿Quieren saber? Todo esto, transformación de cuerpo animal a cuerpo celestial, así como trajimos la imagen de Adán, ahora traeremos la de Jesús, que es el postrer Adán. Va a ocurrir en esto que dice: aclaro este misterio. Vamos a ver. ¿Listos? Verso 51. No todos dormiremos. Me voy a detener ahí. No todos dormiremos. ¿Qué significa eso? ¿Alguien inteligente aquí que me diga qué significa no todos dormiremos? No todos se van a morir. Pablo aclara en Tesalonicenses que la última generación no va a morir, pues será arrebatada. Harpazo en griego. No todos dormiremos. ¿Sabes qué? Tenemos esperanza de que nosotros seamos esa última generación que no va a haber muerte. Foco en el baño y el socket lo traigo en el carro. En el techo está el foco. No todos dormiremos. ¿Tú crees que te alcance la vida para vivir el arrebatamiento? ¿O crees que te vas a morir? Esa última generación no va a morir. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Esa última generación va a resucitar, pero sin morir. Qué interesante, ¿verdad? Va a ser un regalazo de regalazos, no morir. Y es un regalo que Dios tiene preparado para la última generación. Porque esto que les digo es por palabra del Señor. Que los que vivimos, que los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la resurrección, todos los hombres de la humanidad que creyeron en el Mesías y se salvaron, van a ser resucitados primero. Va a haber un terremoto. Los muertos saldrán de las tumbas, así como Jesús resucitó, y saldrán disparados hacia las nubes. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La segunda venida de Cristo está dividida en dos partes. La primera, Jesús recibe a los resucitados, la primera resurrección, a la iglesia en las nubes. Se van 7 años al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, al tercer cielo, y regresan después de 7 años. Y ahora sí, Jesús no pisa las nubes, pisa el monte de los olivos, y se parte en dos. En el arrebatamiento dice: sin santidad nadie verá al Señor.
Pero en la segunda venida, cuando pisa el monte de los olivos, dice, todo ojo le verá. La segunda venida de Cristo está dividida en dos fases. La primera es la primera resurrección, y después de 7 años viene a traer el día de la ira del Señor, a castigar a las naciones. Dice aquí, los vuelvo a leer, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Fíjense, a la final trompeta. Muchos creen que esta final trompeta es la última de las 7 trompetas de Apocalipsis, pero no es así. Porque Pablo aclara en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, que el que toca la trompeta en el arrebatamiento es Jesús mismo. Pero Apocalipsis dice que el que toca la trompeta en los juicios de la tribulación es un ángel. Entonces, ¿a qué se refiere con la última trompeta? Te lo explico. Hoy me voy a extender un poco más porque el tema lo amerita. Cuando un judío se iba a casar, hacía un pacto con la novia y se iba como 1 año más o menos a construir la casa donde iban a vivir. Y la novia tomaba una copa de vino y decía, sí acepto, pero ahora esperaba al novio. Y el novio no le decía a la novia cuándo iba a regresar. La novia tenía que estar esperando porque el novio podría venir en cualquier momento. La novia tenía que tener su ropa lista, tenía que tener su lámpara lista por si llegaba en la noche. Iba a llegar en su caballo blanco el novio por la novia, pero antes de llegar, para darle cierto tiempo a la novia para prepararse, iba a sonar la trompeta. ¡Tutut! Y esto significaba, ya viene el novio, y la novia estaba loca de emoción. Esta es la última trompeta de la cual habla la Escritura. Es una trompeta de matrimonio, no es una trompeta de juicio. La de Apocalipsis es así, es una trompeta de juicio. Y ya va a sonar la trompeta y los que están en Cristo la van a escuchar. ¡Tutú! Y ¡pum! Sales volando. Ni tiempo le va a dar a los que están aquí para arrepentirse y no se arrepintieron, se quedan. Y a los que salen volando no van a tener tiempo para ir a despedirse. Interesante. Verso 52. En un momento, ¿qué tan rápido va a ser el arrebatamiento? Dice, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Va a haber tiempo para arrepentirse? A ver, parpadeen por favor, parpadeen. Cuando parpadeas, ¿te da tiempo para arrepentirte? No te da tiempo, ¿verdad? Así de rápido va a ser el arrebatamiento. El que esté listo se va y el que no esté listo lo dejan. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53, ya casi terminamos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vamos a burlar la muerte. Ah, muerte, ¿me querías mandar al sepulcro y mis huesos y que se comiera mi carne los gusanos? Pues te burlo, porque Jesús me dio la victoria sobre ti y me resucitó y me transformó, y Jesús me dio un cuerpo que nunca muere. ¿Quién quiere eso? No estamos aquí para jugar a la iglesita. Jesús nos va a dar un cuerpo que nunca muere. Verso 55. Si tienes lamparita, puedes leerlo conmigo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A ver, muerte, ¿no que muy brava?
A ver, muerte, ¿no que te llevabas para ti a toda la humanidad? ¿No que muy brava, muerte? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La muerte puede matar porque pecamos. Y el poder del pecado, la ley. El pecado es efectivo contra nosotros porque hay una ley que dice que no se debe hacer eso y lo hicimos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, Pablo en esta disertación nos habla de la resurrección. Nos habla de aspectos básicos o cómo será la resurrección. Esto se complementa a la perfección con 1 Tesalonicenses capítulo 4, que habla del arrebatamiento. Ahora, voy a terminar con preguntas que nos vamos a hacer a nosotros mismos y oramos. ¿De verdad entiendo que perseverar en el Evangelio significa salvar mi alma y participar de la resurrección? ¿Lo entiendo en verdad? ¿De verdad estoy consciente que cada vez que vengo a la iglesia, que escucho un mensaje, que busco a Dios en oración, que le alabo, que cada vez que invoco el nombre de Cristo, que cada vez que estoy buscando el rostro de Dios, estoy consciente que estoy cuidando mi salvación porque un día Jesús me resucitará? Nunca pierdas la mira en eso. Nunca pierdas la mira en el objetivo. Y termino con esto. Yo he corrido carreras muy largas, de 20 y tantos kilómetros. Y de verdad te lo digo, si no estás pensando en la meta, no llegas. Si no estás pensando en la meta, no llegas. Tú vas a cuidar tu salvación cuando pienses en la meta. Padre Celestial, gracias, Señor, y hemos hablado este mensaje de tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes en la fe, nos fortalezcas, Señor, a cada día a poner nuestra mirada en Cristo, a pensar en ese día glorioso que será la resurrección de entre los muertos, a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, a correr como para Él, a hacer su voluntad. Nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Jesucristo, al único aquel que es el postrer Adán, que es espíritu vivificante, que da vida a nuestros espíritus, que nos da vida eterna y salvación eterna a nuestras almas. Abre tu boca y dile: Padre Celestial, yo creo en el mensaje del Evangelio que he escuchado. Yo te pido que me ayudes a correr la carrera con paciencia, poniendo mi mirada en Jesucristo y esperando ese día glorioso, que seré resucitado, que seré arrebatado, que seré transformado y recibiré un cuerpo glorioso, celestial, como el tuyo. Lo recibiré porque tú lo prometiste, y en lo que llegue ese día viviré para ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y si alguien nos está escuchando que aún no ha hecho al Señor Jesucristo su Señor y Salvador, puede repetir conmigo esta oración para pedirle a Jesús que entre a vivir en su corazón y le salve y le dé vida eterna. Repita conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz por mis pecados, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Y yo creo que tú eres el postrer Adán, el espíritu vivificante. Yo te recibo en mi corazón, te invoco como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados y te pido que me des vida eterna. Gracias por tu amor y tu salvación. Te recibo y te confieso como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.